Muchísimas gracias con tanta presentación. Me queda poco tiempo, voy a correr un poco rápido. Muchas gracias por la invitación. Con esta ponencia no me voy a enfocar propiamente dicho en la metalurgia, sino más bien en el marco en el que se desarrolló, en patrones de asentamiento, estructura social y sobre todo, como dice el título, en redes de intercambio cultural y comercial. Un tema que me parece muy importante y relativamente poco desarrollado en la arqueología de América Central, por lo cual tratamos de reconstruir el mundo en una parte de América Central, que es la parte noreste de Honduras, para entender un poco mejor todos los movimientos sociales, políticos y económicos, en lo cual probablemente vamos a entender también mejor la metalurgia. Estamos, como he dicho, en Honduras, en la parte un poco marginal tanto de Mesoamérica, pero como he visto últimamente también visto un poco marginal en contexto de América Central, pero claramente perteneciente, como vamos a ver, a los desarrollos culturales de la Baja América Central. Una posición bastante interesante porque está en el límite de estas tres áreas culturales importantes, que es Mesoamérica al oeste, la Baja América Central, que nos ocupa más en este simposio, aquí al sureste, y un área que ha sido un poco dejado de lado en los estudios hasta el momento, es el Caribe, que me parece también un espacio de comunicación bastante importante. Fueron muy sugerentes a nuestro modo de ver los trabajos de estos colegas en el Caribe, que postularon pues un intercambio o quizás comercio en esta área, y la imagen un poco borrosa muestra el estado preliminar, digamos, de esos estudios. En nuestros estudios hemos visto que justamente esa parte del Caribe tiene una importancia bastante grande y por eso lo incluimos con bastante énfasis en nuestros estudios, como vamos a ver más adelante. Honduras es conocido por su arqueología, sobre todo en la parte oeste. Este mapa muestra áreas de investigación arqueológica que son bastante más densas en la parte oeste, donde se encuentra también el sitio importante de Copán, por supuesto en el extremo oeste, mientras que si vamos más hacia el este, se hace cada vez más escaso el estudio arqueológico. Nosotros estamos en esta parte aquí arriba y tratamos de reconstruir aquí la historia ocupacional y cultural de la zona. Empezamos nuestros trabajos en un sitio tardío, en el sitio de Guadalupe, marcado aquí con una estrella y la flecha, donde encontramos un pequeño montículo bien típico de la zona, un montículo habitacional que excavamos, que era al principio un proyecto piloto, pero que se extendió en 4 temporadas de excavación por la cantidad de materiales y por lo revelador de los contextos que encontramos allí, para caracterizar la fase tardía de ocupación. Resumiendo, pudimos encontrar un sitio ceremonial en el centro de un asentamiento, en la periferia de ese montículo que fue utilizado como montículo de entierros. Aquí vemos uno durante la excavación, y un lugar de festividades, ofrendas, depositación de bastante material cerámico que nos permitió reconstruir bastante bien la tipología de esta cerámica de la fase que llamamos cocal. Un reto para la arqueología, trabajar ese material. Trabajamos con métodos tradicionales de dibujo y también de escaneo,
porque se trata en muchos casos de piezas escultóricas muy típicas, como pueden ver, de la parte más al sur y sureste de América Central, estos trípodes largos, ¿no? O sea, no cabe duda que las relaciones culturales estaban más hacia América Central, inclusive estas aplicaciones escultóricas que encontramos en gran cantidad. Esta figurita de hueso era bastante interesante porque nos da un primer elemento de un fenómeno que voy a desarrollar a continuación. Es una figurita con unas piernas bastante fuertes, ¿no? De un tipo que encontramos también mucho más al este, hacia Venezuela. En las islas es un tipo de figuritas y pensamos que posiblemente, esto habría que confirmar, hay una relación cultural hacia esa zona. Donde las relaciones más allá del ambiente cercano son mucho más evidentes, es la obsidiana. Sabemos que la obsidiana puede ser sometida a análisis de procedencia, lo cual hicimos en este caso de Guadalupe. Analizamos 355 piezas, encontrando que la mayoría de las obsidianas viene de una fuente llamada Buinope en el sur de Honduras, otra parte de La Esperanza, piezas de mejor calidad de Guatemala, de Ixtepeque, incluso tuvimos una pieza que provenía de México. Esto nos indicaba que Guadalupe, pequeño poblado aquí en la costa noreste de Honduras, poco estudiada, tenían relaciones a larga distancia, o sea, se movían bastante, conocían también el mundo mesoamericano, pero se orientaban hacia América Central. Otro tipo de objetos son piedras verdes que sometimos a análisis y encontramos que las 8 piececitas que encontramos eran realmente de jade. Muy interesante. Actualmente todavía se considera que la fuente de materia prima de esta jade es del Valle de Motagua. Más adelante vamos a tocar ese punto otra vez. Y estos son los únicos pobres objetos que encontramos de metal, con los cuales contribuimos a este simposio. Ya lo hemos visto en las ponencias anteriores de José Luis y de Blanca, ¿no? Son estos cascabeles de cobre que obviamente formaban parte de un comercio marítimo a lo largo de la costa de Honduras, alrededor de la península de Yucatán, y me atrevo a hipotetizar que estas piezas vienen de México. Quizás en algún momento podemos hacer un análisis para determinar esto con seguridad. O sea que se muestra nuevamente las relaciones, vuelvo a repetir, de este pueblito pequeño, casi insignificante, con todo el mundo, tanto mesoamericano como centroamericano. Aquí graficado en este mapa tenemos, por supuesto, cerámica que se engloba en lo que se llama la esfera cerámica del noreste de Honduras, la cual también incluye las islas bahías, que significa que esa gente también atravesaba el mar para mantener contactos con sus amigos, socios o hasta familiares en las islas, y probablemente sí se fueron más allá. Estoy mencionando solamente la canoa que menciona Colón al llegar por primera vez a tierra firme, aquí pasando por la isla de Guanaja. Bueno, por supuesto aprovecharon los recursos marinos que encontramos en gran cantidad. Mencioné ya esta figurina que posiblemente nos da un indicio de relaciones más hacia el este, el jade, los metales y la obsidiana. O sea, todo un mundo bastante sorprendente que se desarrolla aquí. Bueno, a partir de Guadalupe ampliamos nuestros estudios. Tenemos hasta el momento estudiado 83 sitios
en los alrededores, justamente en la costa, en el interior, también en las islas de Bahía, y tratamos de reconstruir la historia ocupacional. Esto solamente para enseñarles los puntos, bueno, los triángulos azules son de la época Cocal, la época tardía. Los puntos rojos son del periodo precedente, que sería en términos mesoamericanos el clásico, la época Selin. Muestran otra distribución más en el interior, o sea que lo interpretamos como un movimiento hacia la costa, posiblemente para participar en el comercio e intercambio de productos de esa época. Estos son sitios típicos, plataformas relativamente bajas, a veces forman, como en este caso, conglomerados bastante grandes, pero nunca llegan a tener esas dimensiones como las conocemos de sitios monumentales de Mesoamérica, y esa parece ser, como sabemos, una característica de los sitios en la Baja América Central, o sea, un patrón más bien disperso que concentrado. Aquí lo podemos ver ejemplificado en otros sitios, siempre esas plataformas alargadas, bajas, formando patios y pequeñas agrupaciones, pero nunca llegando a tener esas dimensiones grandes como los conocemos pues, de Mesoamérica. Para obtener más datos detallados, excavamos también un sitio Selin, o sea, de la época anterior, de 300 hasta 1000 después de Cristo. Aquí lo vemos en la excavación. Aquí una imagen LIDAR de este sitio con las típicas plataformas formando un patio, y la cerámica que nos confirma y que nos amplía el espectro de esta época. Algo muy típico son estas patas más achatadas de la cerámica, en contraste con lo que vimos anteriormente de la cerámica cocal. Y finalmente un sitio bastante interesante, porque hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de la época preclásica en el noreste de Honduras. Casualmente encontramos un sitio, el sitio de Betulia, del preclásico tardío, también aquí en la costa, y aquí vemos la ocupación y en el perfil el nivel de ocupación, donde encontramos la cerámica típica. Quiero señalar solamente esta cerámica con el tubito vertical típico del preclásico tardío o clásico temprano, y luego otras formas típicas de la época. Una cosa muy llamativa es lo que conocemos como rasgos de la cerámica Usulután, que es una esfera cerámica del suroeste de Mesoamérica y se extiende hacia el este hasta Nicaragua. Conocemos casos de la presencia de esa cerámica hasta allí, y ahora lo encontramos también en el noreste de Honduras, lo cual significa que el noreste de Honduras también estaba incluido en este espacio importante de intercomunicación. Aquí una cosa particular, esta punta de obsidiana es de Pachuca, de México, o sea que también en esas épocas tempranas ya había esas relaciones de larga distancia con regiones bastante lejanas. Aquí un mapa que muestra un poco lo que acabo de decir, la esfera Usulután, donde está incluido hasta un área de Nicaragua, como mostraron estudios recientes, y ahora podemos incluir también el noreste de Honduras. Entonces, de esta manera podemos reconstruir la historia ocupacional bastante bien, en rasgos generales, de la zona de nuestro estudio, definiendo nuevamente esa época de Betulia, lo cual antes era un
vacío. Ahora, esto es muy interesante, ya tenemos una cierta base para investigar y para argumentar, y ahora queremos profundizarlo, detallarlo con datos arqueométricos, especialmente en lo que se refiere a intercambios de productos. Aquí nuestro colega Mike Lyons, que está trabajando en nuestro proyecto y ya está elaborando su tesis doctoral, está concentrando en ese tema. Y aquí les enseño unos pocos datos. Esto, análisis de cerámica, tanto de las islas como de tierra firme, el interior y la costa, con análisis XRF y petrográficos que nos dan informaciones bastante interesantes. Por un lado, si miramos este gráfico aquí, vemos que la cerámica de la isla de Roatán, del sitio Dixon Hill, forma un clúster relativamente homogéneo. Otro sitio del interior de la tierra firme, Río Claro, muestra también un grupo homogéneo, pero con cierto traslape, y aquí están varios sitios de la costa que obviamente intercambiaban productos, cerámica, ¿no? Lo que está demostrado aquí con datos arqueométricos. O sea, en total, eso significa que había regiones de producción que se caracterizan por su materia prima homogénea, pero con algunos ejemplos que nos indican claramente intercambio entre las regiones, entre otras también con las islas de Bahía, lo cual nuevamente muestra la movilidad, interacción y esas redes de comercio. Aquí análisis de petrografía que corrobora los datos geoquímicos, y en este modelo podemos ver un poco la idea cómo era el intercambio entre los sitios que nosotros investigamos hasta el momento. Por supuesto, debe haber también existido relaciones fuera de esta área. Bien, y acumulamos con los años más datos interesantes de obsidiana que nos confirman, claro, ese intercambio a larga distancia con fuentes tanto en Honduras como en Guatemala y hasta en México, y con el aumento de los datos podemos ver incluso ciertas preferencias, ¿no?, de regiones para obtener su cerámica. Por ejemplo, en el interior y en cierta época la gente se proveía más con obsidiana de fuentes de Guatemala, mientras que los sitios de la costa aprovechaban en mayor medida las fuentes más cercanas en Honduras. Y otro tema bastante interesante, poco estudiado y creo que tiene bastante futuro. Sabemos que eso de la proveniencia de jade solamente del Valle de Motagua hay que cuestionarlo, por lo menos por los hallazgos más recientes de otras fuentes de jade, tanto en Cuba como en Puerto Rico, e incluso como muestra ese mapa en el norte de Colombia y a otras pequeñas partes, ¿no? Esos nos deben incentivar a buscar nuevas interpretaciones del intercambio del jade, también a través de todo el Caribe, porque sabemos que estos tipos de jade, esos objetos, los encontramos desde Venezuela hasta las Islas Bahamas, y que eran obviamente un motor de intercambio social, política y probablemente también comercial en el Caribe, que era un espacio, como vemos cada vez más, de intercambio económico y cultural. Y hasta nosotros encontramos en esa búsqueda y fascinados por el tema
cerca de la isla de Roatán el año pasado, una roca de piedra verde que podría ser jade social, pero podría ser también jade propiamente dicho. Todavía no hemos hecho análisis, eso es tarea para el futuro. Entonces, para concluir, resumiendo un poco nuestros estudios, hemos visto que esa zona que yo diría es representativa de la Baja América Central, con sus elementos culturales, muestra una infinidad de sitios arqueológicos, asentamientos mucho más densos de lo que esperamos al principio, pero corroborando las informaciones que tenemos de fuentes coloniales tempranas que nos reportan muchísimos sitios de indígenas que vivían en esta zona. Son sitios relativamente pequeños, pocos de, digamos, rango medio con mayor cantidad de plataformas, pero nunca llegando a formar centros realmente grandes como los conocemos de Mesoamérica. Podremos llamarlo como horizontal societies, sociedades horizontales, o también se ha formado el término comunidades de práctica, communities of practice, ¿no? Que obviamente comunicaban muy intensamente entre sí. Hemos conseguido demostrar que hay una continuidad de asentamientos en nuestra zona, lo cual probablemente también es el caso en otras zonas. Y hemos visto lo que caracteriza esas sociedades son redes de intercambio y de comunicación muy importantes y muy activas y muy dinámicas, que intercambiaban cerámicas, obsidiana, jade y, quién sabe, probablemente también objetos de metal. Muchas gracias.